Mi papá siempre odiaba a mi novia, y yo pensaba que era por celos o por ser controlador, hasta que descubrí los mensajes que le enviaba a escondidas. Ahí entendí que no la odiaba, la deseaba. Hola comunidad. Esta es probablemente la historia más incómoda y personal que he contado, y ni siquiera sé cómo empezar sin que suene como una película mala, pero lamentablemente, esto es mi vida real. No estoy buscando consejos, solo necesito desahogarme y compartir lo que pasó, porque aún no termino de procesarlo. Tengo 26 años y llevo poco más de un año con mi novia, a quien voy a llamar Laura. Es una mujer increíble, es divertida, independiente, culta, y me ha apoyado en momentos bastante oscuros que no detallaré ahora. Lo importante es que la amo y ella me ama. Cuando la conocí, por fin sentí que estaba con alguien que no solo me quería, sino que también me respetaba. Ahora, mi familia nunca han sido del todo fáciles, especialmente mi papá. Es de esos hombres a la antigua, que creen que siempre tienen la razón, que el respeto se impone y no se gana. Es un tipo frío, controlador y muy obsesivo con la imagen que damos como familia. Cuando les presenté a Laura, mi mamá fue muy cálida con ella. Se llevaron bien desde el principio. Pero mi papá, desde el primer segundo mostró una cara de asco. Literalmente. Me dijo después de la cena: Ella no es para ti. Hay algo raro en esa muchacha. Te va a dejar en la ruina. Y yo como, ¿perdón? Pensé que era algo momentáneo. Que quizás se sentía amenazado porque Laura tiene personalidad fuerte. Y no es de las que le sonríen a todo lo que él dice. Pero con el paso del tiempo, su actitud se volvió obsesiva. Empezó a hacer comentarios raros. Que si Laura usaba ropa muy provocativa. Que si no se comportaba como una dama. Que si me estaba alejando de la familia por culpa de ella. Y no era verdad. Laura ni siquiera vivía conmigo. A lo mucho venía los fines de semana. Un día, escuché una conversación que me hizo frenar en seco. Estaba en el patio y lo escuché hablando con mi mamá en la cocina. Le dijo: Ese escote que traía hoy, ¿no crees que era una falta de respeto? Me cuesta trabajo mirarla a los ojos. Y luego se quedó callado un momento y agregó en voz más baja: No entiendo cómo mi hijo puede andar con una mujer así. El tono en el que lo dijo no era de juicio, era otra cosa. No sé explicarlo. Fue ahí donde una idea enfermiza me cruzó la mente por primera vez. ¿Y si mi papá no la odia, por rechazo, sino por deseo? Después de ese comentario, empecé a poner más atención. Noté que cuando Laura estaba cerca, mi papá se comportaba diferente. Le hablaba con una especie de sarcasmo forzado, como si intentara ridiculizarla, pero mirándola demasiado. Se paraba cerca de donde ella estaba. Le ofrecía cosas solo cuando mi mamá no estaba en la habitación. Y una vez, esto fue lo peor. Estábamos comiendo todos juntos, y él dijo: Laura, ¿no te han dicho que tienes un aire a Salma Hayek? Lo dijo riéndose, pero con esa cara de viejo verde que no olvido. Yo la miré. Ella estaba incómoda, pero se rió para no causar tensión. Después le pregunté si mi papá la hacía sentir rara, y ella me dijo: No te quiero meter ideas, pero sí. A veces siento que me escanea entera con la mirada. Quise pensar que eran paranoias mías. Error. Primera actualización. Encontré los mensajes. Pasaron unas semanas. Las cosas entre Laura y yo seguían bien, pero ella se empezó a comportar un poco más distante. No fría, pero como si algo le pesara. Un día dejé mi celular en su casa por error, y cuando regresé por él, me dijo algo que me heló la sangre. Necesito contarte algo, pero prométeme que vas a respirar antes de enojarte. Y ahí me enseñó algo que jamás pensé que iba a ver. Una conversación de WhatsApp entre ella y mi papá. No era algo romántico aún, pero él le había empezado a escribir. Le decía cosas como: Hoy te veías muy guapa. Espero que mi hijo te esté tratando como mereces. A veces pienso que tú necesitas algo más maduro. Ella nunca le siguió el juego, pero tampoco me lo contó antes. Le pregunté por qué, y me dijo que pensaba que lo mejor era ignorarlo y que eventualmente se detendría, pero que últimamente los mensajes se hacían más incómodos. Me enojé, mucho. No con ella, sino conmigo por no haberlo visto antes. Y con él, claro, lo enfrenté en persona. Le enseñé los mensajes y solo me dijo: No seas ridículo, solo bromeaba.
¿Ahora resulta que no puedo hablar con tu novia? Mi mamá escuchó la pelea, pero no sabía aún de qué se trataba. Segunda actualización. Mi mamá lo confronta. Guardé todo por unos días. Pensé en quedármelo para no romper más la familia, pero me pesaba en el pecho. Una noche estaba en la sala con mi mamá. No aguanté más y le dije, ¿sabes por qué me peleé con papá el otro día? Le enseñé los mensajes. Ella los leyó en silencio, palabra por palabra. Cuando terminó, me miró con los ojos completamente secos, pero con el rostro de alguien que acaba de ver su matrimonio romperse. Esa misma noche lo confrontó. Le dijo cosas que jamás la había oído decir. Le reclamó por cada mentira, cada falta de respeto. Él, como siempre, negó todo. Dijo que era una broma, que Laura lo malinterpretó. Pero los mensajes eran muy claros. Después de esa noche, mi mamá decidió irse unos días a casa de su hermana. No se han separado oficialmente, pero ella ya no confía en él. Y yo estoy tratando de recuperar mi relación con Laura, aunque es difícil. No por ella, sino por lo que esto hizo conmigo, con mi confianza, con mi forma de ver a mi propio padre. No sé si esto le ha pasado a alguien más. No sé si alguien puede entender lo que se siente ver a tu papá mirar a tu novia con deseo, como si no fuera su hijo sino su rival. Pero si algo he aprendido es que hay silencios que destruyen más que una pelea. Y yo me callé demasiado tiempo. Tercera actualización. Hola comunidad. Nunca pensé que volvería a escribir sobre esto, pero las cosas empeoraron más de lo que imaginaba. Esta será la última vez que hable del tema, al menos por ahora, porque sinceramente necesito alejarme mental y emocionalmente de todo esto. Pero siento que necesito contarles cómo terminó. Cómo, básicamente, rompí la relación con mi padre. Después de que mi mamá se fue unos días a casa de su hermana, hubo una especie de calma tensa en la casa. Yo seguía viviendo ahí, aunque pasaba más tiempo en el trabajo o con Laura. Mi padre y yo no cruzábamos palabra, literalmente. Podíamos estar en el mismo cuarto y era como si no existiéramos. No me saludaba, no me miraba, nada. Una noche, y esto lo recuerdo palabra por palabra, entró a mi cuarto, cerró la puerta y se quedó parado. No había tomado, no estaba borracho. Estaba completamente sobrio. Me miró con una expresión vacía y me dijo, He estado pensando en todo esto. No quiero más problemas en esta casa. O terminas esa relación o te vas. Me reí. Al principio pensé que estaba bromeando. ¿Hablas en serio? Le dije. Completamente. Esto ya se volvió una falta de respeto. Me estás enfrentando por una mujer que apenas conoces. Estás destruyendo a tu familia. Y ahí fue cuando sentí una rabia tan grande que me temblaban las manos. Una mujer que apenas conozco. ¿La persona que ha estado conmigo en mis peores momentos? ¿La que me defendió incluso cuando tú tratabas de meterte en su vida con mensajes estúpidos? Le respondí. La familia no se destruye porque uno elija amar a alguien que lo respeta. La familia se destruye cuando el padre de esa familia le manda mensajes insinuantes a la pareja de su hijo. No le gustó nada eso. Me gritó. Me dijo que era un malagradecido, que todo lo que tengo es gracias a él, que me dio educación, casa, comida, y que lo estoy apuñalando por la espalda por una cualquiera. Y ahí fue cuando me quebré. No por la discusión, sino porque me di cuenta de algo muy doloroso. Mi padre no me veía como un adulto con capacidad de elegir su vida. Me veía como una extensión suya, como un proyecto que se le estaba saliendo de control. Ese día dormí en casa de Laura. Ni siquiera llevé ropa. Me fui con lo que tenía puesto y mi mochila del trabajo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi madre volvió a casa y hablamos por teléfono. Me dijo que había hablado también con él, que no mostraba remordimiento, que más bien se sentía traicionado porque yo lo expuse. Él realmente cree que es la víctima en todo esto. Me ofrecieron que me quedara con mi tía, pero no quise. Al final, decidí rentar un pequeño departamento con Laura. No teníamos todo planeado, ni el dinero del mundo, pero no podía seguir viviendo bajo el techo de alguien que me odiaba por no ceder ante su autoridad enferma. Y lo más duro es esto. Mi padre y yo no nos hablamos desde hace más de 2 meses. Bloqueó mi número. Me eliminó de sus redes. No quiso estar presente en una cena familiar reciente. Incluso cuando murió un primo cercano, se fue antes de que yo llegara.
Nunca pensé que un hombre pudiera tener tanto odio hacia su propio hijo, simplemente por no obedecer. He pasado noches pensando si hice bien, si debí haber ignorado los mensajes, si exageré, si pude salvar algo. Pero cada vez que dudo, recuerdo los ojos de Laura cuando me dijo que le daba miedo venir a mi casa. Recuerdo los mensajes que él le mandó mientras yo dormía en la habitación de al lado. Y ahí sé que no estoy loco, que hice lo correcto. No fue una pelea, fue un límite. Elegí a alguien que me respeta, sobre alguien que nunca quiso respetarme como adulto. Y sí, perdí una relación con mi padre, pero gané algo mucho más valioso: paz. Y la certeza de que el amor sano no se negocia. Última actualización. Hola a todos otra vez. Han pasado casi 3 semanas desde mi última publicación. Y honestamente no pensé que volvería a escribir. Pero necesitaba desahogarme con alguien, y ustedes, esta comunidad, han sido un espacio seguro para mí. Después de todo lo que pasó, mi novia mensajeándose con mi padre, la pelea con mi madre, y yo cortando la relación con ambos, no sabía si las cosas podían ponerse más raras. Me equivoqué. El martes pasado, mientras estaba en casa trabajando desde mi computadora, tocaron la puerta. Me asomé por la ventana y vi a mi padre. No traía nada en las manos, solo una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Parecía derrotado. No triste, ni molesto. Derrotado. Estuve a punto de no abrirle, pero algo dentro de mí me dijo que quizás necesitaba hacerlo, que tal vez al menos merecía escuchar lo que tenía que decir. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala y durante los primeros minutos hubo un silencio incómodo. Ni siquiera sabía cómo empezar, hasta que él habló. Me dijo que había arruinado todo, que lo sabía, que no pasaba un día sin pensar en cómo lo que hizo había destrozado a la familia, cómo no solo me había fallado a mí, sino también a mi madre, que nunca imaginó que las cosas se salieran tanto de control. Me confesó que había empezado como una confusión, que, al verla tan presente, tan amable, tan cercana, sintió una especie de atención que hacía mucho no recibía, que eso lo hizo sentirse vivo otra vez, pero que en ningún momento pensó que eso justificaría lo que terminó haciendo. Me pidió perdón, no con esas palabras exactas, pero se notaba en su voz, en su mirada, en cómo evitaba mirarme a los ojos a veces. Dijo que entendía si no quería volver a hablarle, que lo merecía, que solo quería decirme que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para enmendar las cosas. Que si necesitaba tiempo, lo entendería. Y aquí estoy, pensando en eso, en todo. Porque, por un lado, lo odio. No sé si me explico, pero lo odio por lo que hizo, por traicionar mi confianza, por dañar a mi madre, por poner en riesgo algo tan fundamental como el núcleo familiar. Pero, por otro lado, es mi papá. Me crió. Estuvo conmigo en momentos difíciles. Nunca había hecho algo así, no antes. Estoy dividido. No sé si estoy listo para perdonar. Ni siquiera sé si lo quiero hacer. Siento que, si lo hago, estaría aceptando algo que no tiene perdón. Pero también sé que la vida es corta, que mi madre sigue dolida, que él, a su manera, está roto. Así que aquí estoy, hablando con ustedes, exponiéndome un poco más de lo que debería quizás, pero con la esperanza de que alguien allá afuera haya pasado por algo parecido. ¿Qué harían ustedes? Actualización final definitiva. Hola a todos. Esta sí va a ser la última actualización. Lo sé, lo he dicho antes, pero esta vez lo digo con certeza. Y no porque ya todo esté arreglado, porque no lo está, sino porque ya no quiero que esta historia me defina más. Después de que mi padre vino a casa a pedirme perdón, pasé varios días con la cabeza revuelta. Dormía mal, comía poco, y todo me hacía ruido. Sus palabras, su cara, su arrepentimiento, y también su silencio en los momentos en los que más debió hablar antes. Hice algo que no pensé que haría tan pronto. Fui a su casa, no le avisé. Solo tomé las llaves del coche un domingo por la mañana y conduje hasta allá. Me detuve frente a la puerta, respiré profundo y toqué. Mi madre ya no vivía ahí. Se había ido unos días después de la última explosión familiar. Él abrió la puerta con una cara de sorpresa genuina, como si ya se hubiera rendido con la idea de volverme a ver. Me invitó a pasar. No hablamos enseguida, nos sentamos. Café.
Silencio. El tipo de silencio que no es incómodo, sino necesario. Como si el aire tuviera que asentarse antes de dejar que las palabras fluyeran. Fui yo quien empezó esta vez. Le dije que estaba dolido. Que probablemente seguiría dolido mucho tiempo. Que no sabía cómo ni cuándo, pero que necesitaba decirlo sin filtros. Me falló. Él lo aceptó. No intentó justificar nada. No lloró. Solo bajó la mirada y asintió. Me sorprendió que no intentara defenderse. Por primera vez en todo esto, no parecía mi padre. No el hombre fuerte, orgulloso, el que siempre tenía una respuesta. Parecía humano. Un hombre común con una gran culpa encima. Hablamos por horas. De todo. De cosas viejas que nunca resolvimos. De cosas nuevas que ya no sabemos si tienen arreglo. De cómo la traición, aunque no haya sido física, sí fue emocional. De cómo él cruzó una línea que ningún padre debería cruzar. De cómo yo, sin darme cuenta, dejé huecos en mi relación que tal vez permitieron ciertas cosas. Pero también hablamos de lo que sí hubo. Amor, momentos buenos, respeto, alguna vez. Y una historia que nos unía más allá de este desastre. Y después vino lo más difícil, hacer las paces. No fue como en las películas. No nos abrazamos llorando. No dijimos te amo ni prometimos volver a ser como antes. Solo nos dimos la mano. Firme, sincera, consciente. Y le dije, no creo que podamos volver a lo que teníamos. No por odio, sino porque algo se rompió. Y aunque intentemos repararlo, ya no será igual. Él asintió. Dijo que lo entendía. Que su castigo no era perderme por completo, sino saber que, aunque esté en mi vida, nunca estará en el mismo lugar. Nos despedimos sin palabras grandes. Solo con una mirada que decía todo lo que no sabíamos cómo decir. Y mientras volvía a casa, me di cuenta de algo curioso. No me sentía en paz, pero sí, ligero. Como si por fin pudiera respirar sin el peso de lo que pasó. Mi madre, por cierto, está mejor. Vive con una amiga y está comenzando de nuevo. Le conté que fui a verlo y no me dijo nada. Solo me abrazó. A veces eso basta. Pero ahora, mirando todo en retrospectiva, me doy cuenta de que la verdadera historia aquí no era solo sobre una traición. Era sobre límites, sobre dignidad, sobre qué tanto estamos dispuestos a perder por mantener relaciones rotas, y sobre cómo, a veces, la mejor forma de seguir adelante no es borrarlo todo, sino aceptarlo como parte del camino. Perdoné a mi padre, pero no lo olvidé. No porque quiera guardar rencor, sino porque olvidar sería como decir que no importó. Y sí importó. A todos los que han seguido esta historia hasta aquí, gracias. Ahora sí, me despido. Y si estás leyendo esto y alguna vez alguien muy cercano te rompe el corazón, no te sientas obligado a sanar con ellos. Hazlo por ti, a tu ritmo, porque al final del día, lo único que nunca debería romperse es tu propia voz. Gracias por acompañarme.